En este podcast hablaremos de Fernando Vallejo, escritor, pensador y cineasta de origen colombiano, un hombre de mente lúcida al que escucharemos en unos fragmentos que hemos seleccionado para ustedes y en los que reflexiona de forma contundente sobre el gran dolor y el sinsentido que supone la vida. Finalizaremos con la entrevista que hemos realizado a Soleli Curly, editora y administradora del canal Filósofos Malditos y creadora del canal de YouTube que lleva su nombre. Luis Fernando Vallejo Rendón es un escritor, pensador y cineasta nacido en Colombia en el año 1942, pero nacionalizado mexicano. Es declaradamente ateo, antinatalista y vegano. También es conocido por sus opiniones contundentes sobre distintos estamentos del poder, como las Fuerzas Armadas, la jerarquía católica y los partidos políticos. Aficionado a la música clásica, ha interpretado al piano las obras de Mozart, Chopin, Gluck y Richard Strauss. Tras un año de estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, se licenció en Biología en la Universidad Javeriana. Viajó a Europa y estudió cinematografía en Italia, en la Escuela Experimental de Cinecittà. El 25 de febrero de 1971 se trasladó a Ciudad de México, donde ha producido la totalidad de su obra y donde convivió con su pareja, el escenógrafo mexicano David Antón, hasta la muerte de este en 2018, año en el que Vallejo se trasladó a Medellín, culminando así su exilio de 47 años en México. Ha recibido numerosos reconocimientos por sus obras y se distingue por su activismo en defensa de los derechos de los animales y por ser un asiduo crítico de la falsa moral, la física y los formalismos. Sus novelas, narradas en primera persona, tienen un tono autobiográfico. Sus temas principales son la violencia, la homosexualidad, la adolescencia, las drogas, la muerte, la política, la gramática, la biología, la filosofía y la física. Sus obras más conocidas y exitosas tanto a nivel crítico como de público son La Virgen de los Sicarios y El Desbarrancadero. Fernando Vallejo es principalmente un intelectual de mente muy lúcida, un destacado pensador a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI, un hombre comprometido con el conocimiento y la comprensión de los problemas sociales, más que con la exhibición de sí mismo en los medios, en los hoteles de lujo, en las ferias del libro, en los programas de televisión y en las redes sociales. Ha dejado claro desde hace mucho tiempo que no le interesan ni el dinero ni el poder. La prueba más contundente es lo que ha hecho con la remuneración económica otorgada gracias a sus premios literarios. La ha donado a fundaciones encargadas de proteger a los animales maltratados o abandonados. Este hombre auténtico no quiere ser complaciente con nadie, no está interesado en quedar bien ante el público y no quiere retratarse como humanista ni como salvador de los pobres. Nosotros somos una pareja joven, vivimos en Colombia, en Bogotá, y vamos a tener un hijo en 3 meses. ¿Qué piensa usted al respecto? Que son unos criminales.
¿Cómo pueden traer un hijo a este desastre de país, a este desastre de planeta? Es un crimen traer hijos a este mundo. Nadie tiene el derecho a reproducirse. Moralmente, para mí es inaceptable toda reproducción. Pero de todas formas, evidentemente que una persona que esté establecida, que pueda darle educación a sus hijos, es un poquito menos grave es el problema. De todas maneras, ¿qué le espera a esos niños cuando salgan a la calle? O es que esos niños no van a salir a la calle de Medellín a que les tiren los carros, las motos, a que les digan gonorreas, hijo de puta, ¿por qué te me atravesaste en el camino? No van a enfrentar la violencia cotidiana. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Que no se hagan ilusiones los que se están reproduciendo de que van a continuar en sus hijos. Uno son sus recuerdos, lo que tiene en la cabeza, y eso no se puede transmitir a sus hijos. Uno a los hijos no le transmite el alma. Pero usted, ¿para qué quiere tener un hijo? ¿Qué le va a dar él a usted? ¿Cree que la va a sostener cuando esté viejo? No, yo quería que él experimentara también la vida, también hizo. ¿Cuál es usted primero que todo? No lo ha experimentado porque usted está muy jovencito, usted no ha envejecido, usted no ha visto morirse la gente en torno suyo, usted no ha recogido un solo perro abandonado, usted no ha hecho una obra de caridad en su vida o ha hecho muchas. Usted entonces no puede hablar, usted no tiene autoridad moral para hablar. Hay una cosa que es la vida que está, digamos que está huyendo por continuarse. La vida, ¿qué llama la vida? Y no tiene más vida una vaca que está en un matadero que usted se está comiendo y que están acuchillando que el hijo suyo que tiene ahí que no es nada. También. Que tiene, cuando es un gusano. De todas formas, el ser humano, usted tiene la capacidad también de reducir el sufrimiento. O sea, no solamente de producir. Y yo lo hago. Quiero evitar el dolor y reducirlo en lo que puedo. ¿Por qué? Porque me nace del corazón. Para nosotros tener ese hijo igual representa un poco algo que no es tan fácil de discernir ni explicar, que igual el hecho de que otra persona surja en esas condiciones en las que nosotros le estamos brindando a nuestro hijo es valedero, porque esa persona también puede cumplir ese mismo cometido que está haciendo usted. O sea que el niño tuyo lo vas a educar para que recoja perros abandonados y para que los esterilice. No exactamente, pero para que sea una buena persona, sí. Sí. Bueno, hay que ver qué es ser buena persona. ¿Usted es buena persona? No, yo no sé, eso dilo tú. Yo ahí voy viviendo hasta que se acabe esto, como puedo. ¿Y por qué sigue ahí insistiendo? Vivir es muy difícil y morirse también. Las dos cosas son muy difíciles. Entonces a mí me da lo mismo una que otra. Entonces, y la velocidad va en aumento. Todo va en aumento de la velocidad. También su final es una prisa hacia el final vertiginosa. Porque no solo los idiomas, somos todos los humanos y el planeta los que vamos al final. Los indicios no pueden ser más evidentes. Pues primero el desastre demográfico, somos 8.000 millones y dicen que están controlando la natalidad, que aquí antes tenían 20 hijos y que ahora no tienen sino 2. Sí, pero Colombia cuando yo nací tenía 8 millones y ahora tiene 52, o dos cosas, o es que yo ya estoy muy viejo, o es que está cambiando muy rápido todo, o es que no están controlando la población. Entonces se está yendo de las manos el planeta por el caos. El desastre demográfico está trayendo el desastre ecológico. Y la infinidad de gente van a competir en adelante no solo por el agua, sino por el espacio, porque no vamos a caber. Entonces, ¿a qué se llega? Y estamos sobre un polvorín de armas nucleares, de varios polvorines, el de Estados Unidos, el de Rusia, el de China, hasta el asesino Israel, Estado genocida y terrorista de Israel, dicen, unas veces he oído decir que tienen 70 bombas atómicas, otras últimamente que 200 a 300, y ahora están tratando de que Irán no consiga la bomba atómica, porque Irán no puede tener una bomba atómica. Yo, por ejemplo, soy incapaz de escribir el libro que tendría que escribir, que es el del gran dolor que es la vida, y de dolores que arrastramos y que arrastramos hasta que nos muramos. Pero es muy complicado. En cambio, esta retahíla de insultos que yo uso, pues por lo menos me dan una forma de expresión. Además, para decir algo que no tiene que ver con el humor, sino con la moral. Porque en última instancia, yo, si me siento alguna cosa, es que resulté siendo un moralista. Por todo lo contrario de los que estaban diciendo, como dijiste tú, que soy un reaccionario. Ay, no, yo no soy reaccionario, yo soy súper reaccionario, si es a eso vamos.
pues, pero soy un reaccionario que está pidiendo a la humanidad que no se reproduzca y que se deje acabar, que no tiene derecho a seguir aquí y que son culpables de esto las mujeres, las madres, las reproductoras, porque el hombre pone muy poca parte biológicamente y demás y está arrastrado al crimen monstruoso de propagar la vida humana. Los animales no tienen remedio que reproducirse porque no pueden separar el sexo de las reproducciones, pero los animales son inocentes y el hombre no es inocente ya. Y ahora que está armado y de bombas atómicas se comporta como el sinvergüenza de Netanyahu, de que las quebré, de este asqueroso que tiene las bombas atómicas que le dieron los Estados Unidos y el armamento de Estados Unidos para masacrar a la pobre gente de Gaza como estamos viendo. Y hablo de esto porque es que si nos metemos en el pasado y estamos metidos en el presente y al borde del final, pues toda consideración literaria además empieza a ser tan secundaria al lado de lo que está ocurriendo, que es lo que me planteo yo cuando escribo. Pero es que es todo tan secundario, y cómo es tan secundaria la novela, que es el gran género de la literatura, pretende ser y el único que queda, porque la biografía es un género menor y la historia y el ensayo. Entonces, si la novela ya no da nada y no tiene por qué dar nada, no puede dar más nada, ¿qué sigue? El cine se está acabando. ¿Dónde está para apresar la realidad? La realidad se nos está escapando de las manos. Es disparatada y terrible. Y vamos hacia el final. Es que está clarísimo. Pero no son predicciones apocalípticas como se hacían en el año 1000, o como las del Apocalipsis, que es un texto del Nuevo Testamento, el último, que básicamente es un texto judío, puesto que no tiene que ver nada con los otros textos del Nuevo Testamento, con los otros 26 textos. Y vamos allá, ese se estaba hablando de eso por ahí hace 200 años, pongámosle, antes de Cristo, cuando en la Biblia hebrea se escribió, se calcula el libro de Daniel, que tiene algo que ver. Estamos cerca al Apocalipsis y no es broma, ya no son palabrerías, ya no es calentamiento global, son bombas atómicas en el arsenal nuclear y 8 mil millones reproduciéndose como animales y comiéndose a los animales, 1.400 millones de chinos, 1.400 millones de hindúes. ¿Y dónde van a meter estos reproductores desenfrenados a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos? Aquí, en los llanos orientales, en la cordillera de los Andes, en los terramales nuestros, en la Pampa de Argentina, en el Petén de Guatemala. Eso todo lo van a amarillar de chinos y lo van a cobrizar de hindúes. Y aquí vamos a terminar ocupados por ellos. Y sigue, y hay algunos, me puede decir aquí alguien si hay algún líder, jefe de Estado de hoy, de los 200 que están en naciones que hay en la ONU, que esté hablando en contra de la locura demográfica, o el Papa, o los ayatolás, o los rabinos judíos. Un clérigo de estos sinvergüenzas mentirosos está hablando de lo que está pasando con la reproducción humana y acabando con los animales y masacrándolos aquí y en Francia y en Europa, a los cerdos, a los terneros, reproduciéndolo para comérselos y volverlos excremento humano. No puede seguir esto, no puede seguir habiendo mataderos ni industria avícola ni ganadería. Esto es una infamia y ya no hay caza ni pesca, porque no hay que cazar ni que pescar. Son animales reproducidos por millones y millones y millones de cabezas de ganado para que se los coma la gente. Esta basura del ser humano no puede ser. Entonces, como ven, yo más que un humorista, soy un moralista y un energúmeno. Interpretó el mundo y que se trataba en adelante de cambiarlo. Y sí, los comunistas lo cambiaron para mal y los capitalistas lo cambiarán para mal o para peor y lo que venga, ¿no? Pero por lo menos para que entendamos dónde estamos. Y estamos, como se dice aquí en colombiano, en la olla, en la puerca calle, en el desastre, la humanidad entera. Y el ser humano, para contestarte tantas cosas de que has hablado,
es uno solo y el mismo en todo el planeta Tierra. Los colombianos, los franceses, los gringos son como los chinos, somos iguales aquí en la China y en la Conchinchina, no hay diferencia. Caminamos ridículamente como pingüinos moviendo los brazos, somos iguales, somos una basura de la evolución, y la evolución es el proceso de complejidad creciente de los seres vivos. Pues la vida en el cosmos es una pesadilla de la materia, y este pobre planeta Tierra es lo más desventurado del cosmos, hasta donde conocemos y hasta donde conoceremos, porque no habrá posibilidad más por más naves espaciales o telescopios como el Hubble o el James Webb lancemos al espacio. No habrá capacidad, no habrá posibilidad de ver, o vemos hasta donde ve la astronomía con sus ciencias afines de la astrofísica y de la cosmología. No hay otro lugar en el cosmos donde ya se ha producido esta monstruosidad de la vida. La vida desde las bacterias hasta el ser humano es una pesadilla de la materia. Somos una pesadilla de la materia. En este episodio contamos con la colaboración de Soleli Curly, otra voz rebelde dentro del antinatalismo, a quien agradecemos que comparta sus ideas con nosotros. Le hemos hecho una serie de preguntas sobre la creciente resistencia a la supuesta bendición de nacer, explorando cómo muchas mujeres hoy en día cuestionan la maternidad y el peso que implica traer vida a un mundo que poco tiene que ofrecer. Abordamos distintos aspectos de este fenómeno y sus implicaciones, como siempre desde una perspectiva crítica. Hablamos sin tapujos sobre los mitos que rodean la maternidad, el silencio que existe alrededor de este consentimiento y la urgencia de repensar nuestras ideas sobre la vida y la libertad. Para empezar, Soleli, ¿crees que el antinatalismo se está convirtiendo en una forma de rebelión generacional frente a un sistema que precariza, explota y manipula a la juventud? Parcialmente. En México, más de 20 jóvenes fueron entrevistados por Gaceta UNAM en 2024, y la mayoría no se identifica directamente con el antinatalismo, sino con el movimiento conocido como Sin Hijos por Elección, Chilfre. Aunque ambas posturas pueden parecer similares, la diferencia entre el antinatalismo y el chilfre radica en la motivación filosófica y el alcance ético de cada una. El chilfre es una decisión personal o un estilo de vida en el que una persona elige no tener hijos, sin necesariamente juzgar a quienes sí deciden tenerlos. Sus razones suelen estar ligadas al deseo de libertad e independencia, evitar la responsabilidad de la crianza, priorizar proyectos de vida o responder a circunstancias económicas, ambientales o de salud mental. Aunque no sea abiertamente antinatalista, esta elección no está desconectada del sistema social y económico actual. Al contrario, es una respuesta directa a la precariedad estructural, la falta de oportunidades, la inseguridad laboral, la crisis ambiental, la sobrecarga que aún recae sobre las mujeres, y el sentimiento generalizado de que el futuro es incierto o inhabitable. Tomemos un pequeño ejemplo donde todo se entrelaza. Si una persona no puede independizarse, acceder a servicios de salud mental, ni sostenerse económicamente a largo plazo, difícilmente podrá ni querrá sostener la vida de otro ser humano. En ese sentido, el sin hijos por elección puede interpretarse como una forma de resistencia silenciosa ante un sistema que exige sacrificios, pero no garantiza bienestar. Nos gustaría que nos hablara sobre el movimiento de mujeres en Corea del Sur que rechazan activamente la maternidad. ¿Qué te parece esta oleada de mujeres que dicen que no serán madres como acto de empoderamiento? Para comprender este fenómeno, es fundamental conocer brevemente el contexto social surcoreano. Corea del Sur es una sociedad profundamente patriarcal, influida históricamente por una estructura confuciana jerárquica que sitúa a las mujeres en una posición subordinada. Desde niñas están bajo la tutela del padre, y al casarse, se espera que su vida gire en torno al esposo, a la familia de éste y a las exigencias tradicionales de género. A pesar de contar con leyes que prohíben la discriminación por embarazo o maternidad, en la práctica muchas mujeres enfrentan obstáculos laborales, disminución de oportunidades y despidos. Esta realidad, lejos de cambiar, se ha visto agravada en años recientes, en 2024.
El presidente Yoon Suk-yeol intentó eliminar el término igualdad de género de los manuales escolares y canceló la financiación de programas contra el sexismo. Incluso un legislador de su partido llegó a declarar que el feminismo debería hacerse con su propio dinero y tiempo. Este tipo de declaraciones muestran con claridad el desprecio institucional por los derechos de las mujeres. Ante este panorama, nos sorprende el surgimiento de una oleada de mujeres que, más que una simple decisión individual, han transformado el rechazo a la maternidad en una forma de resistencia activa. Se niegan no solo a tener hijos, sino también a participar en relaciones sentimentales o sexuales con hombres. Este movimiento ha sido impulsado por el hartazgo frente al sexismo sistémico, el machismo cotidiano y una cultura profundamente chauvinista. Para muchas, negarse a ser madres es una forma de protesta contra un sistema que espera de ellas sacrificios sin reciprocidad ni reconocimiento. Corea del Sur tiene hoy la tasa de fertilidad más baja del mundo. El fenómeno de los 4 noes, no al matrimonio, no al sexo, no a las citas y no a la crianza, no es un capricho generacional, sino la consecuencia directa de una sociedad que oprime a las mujeres y luego les exige que sostengan su continuidad demográfica. Según una encuesta de 2022, el 65% de las mujeres surcoreanas no desean tener hijos. En 2020, las muertes superaron a los nacimientos, marcando un punto de inflexión demográfico sin precedentes. El gobierno ha intentado responder con políticas pronatalistas, pero estas ignoran por completo las causas estructurales del problema, la desigualdad de género, la precariedad laboral femenina y la falta de apoyo real a la crianza. En vez de garantizar condiciones de vida dignas para las mujeres, se opta por presionarlas con discursos morales y nacionalistas sobre el deber de ser madres. Desde esta perspectiva, me parece admirable y legítima la decisión de muchas mujeres de decir «no seré madre» como un acto de autonomía. La maternidad no debería ser un destino obligatorio ni una herramienta de control social. Es una construcción impuesta desde una mirada heteronormativa que reduce a las mujeres a su capacidad reproductiva, ignorando su individualidad, sus deseos y sus proyectos de vida. Rechazarla, en este contexto, no solo es un acto personal, sino una forma de resistencia política y de afirmación identitaria. Muchos jóvenes dicen que no quieren traer hijos a un mundo en crisis climática, social y moral. ¿Compartes esta visión? ¿Cómo se manifiesta esa presión en tu entorno actualmente? Aunque no comparto del todo las razones morales o sociales que suelen esgrimirse, el resultado práctico, la decisión de no reproducirse, me parece igualmente valioso. En ese sentido, cualquier motivo que lleve a la no procreación suma al mismo movimiento. Sin embargo, personalmente me distancio del enfoque que se centra en evitar el sufrimiento de los potenciales hijos, pues creo que el ser humano, por su naturaleza, tiende a racionalizar la existencia una vez arrollado a ella. Incluso quienes nacen en condiciones desfavorables rara vez cuestionan de manera radical el hecho mismo de haber nacido. Muchos, aún sufriendo, encuentran formas de justificar la vida, idealizarla o proyectar en la descendencia una esperanza que no vivieron en carne propia. Esa fidelidad al existir, ese apego al ser, es profundamente paradójico. El ser humano ama lo que lo hiere, reproduce lo que lo destruye. No hablo aquí del rechazo a la vida en términos de suicidio, porque muchas personas que toman esa decisión lo hacen no porque quieran dejar de existir, sino porque no pueden soportar las condiciones específicas en las que les tocó vivir. Sino del rechazo más profundo, el de la voluntad de vivir misma, al modo schopenhaueriano. Y ese rechazo es rarísimo. ¿De qué sirve preocuparnos por un futuro ser si, al nacer, probablemente aceptará la vida con una terquedad instintiva, aunque esté plagada de sufrimiento? Nuestro cerebro no evolucionó para hacernos felices, sino para mantenernos con vida. Como explica el neurocientífico Robert Sapolsky, emociones como la ansiedad, la culpa o la agresividad fueron adaptativas en entornos hostiles, pero hoy se han vuelto fuentes de sufrimiento constante. Por todo esto, no comparto del todo la motivación moral de no traer hijos a un mundo en crisis, pero comprendo y valoro la decisión. Porque, más allá del porqué, lo importante es que alguien más ha elegido el silencio antes que la repetición del ciclo. La presión se manifiesta de formas sutiles, pero constantes.
No siempre es un mandato directo, sino una expectativa que flota en el ambiente, como si la vida tuviera un guión preestablecido que una debe seguir: nacer, estudiar, trabajar, reproducirse y repetir el ciclo. En mi entorno, esa presión se presenta en conversaciones casuales, en comentarios que dan por hecho que algún día querré tener hijos o que cambiaré de opinión cuando crezca. Está en las miradas de decepción cuando alguien expresa lo contrario, o en el silencio incómodo que sigue a un "no quiero ser madre". También se manifiesta en la normalización del sacrificio como virtud. Se aplaude la maternidad como sinónimo de realización, sin preguntarse si fue deseada o impuesta. El deseo de no tener hijos es visto como egoísmo, inmadurez o trauma, nunca como una decisión lúcida o una forma legítima de cuidado. ¿Crees que el rechazo a tener hijos hoy es una forma silenciosa de sabotaje contra el sistema capitalista? Afirmativo. Aunque muchas personas no lo hagan de forma consciente ni lo nombren como una lucha contra el capitalismo, la decisión de no reproducirse implica, de manera inevitable, una fractura silenciosa en el corazón del sistema. El capitalismo necesita cuerpos, consumidores, trabajadores, soldados, deudores, madres agotadas y niños formateados para la productividad. Cada nueva vida es, para el sistema, un futuro recurso económico. Por eso, en un mundo donde la natalidad disminuye, los cimientos del capital tiemblan. Las consecuencias ya se están manifestando. Países como China, que en el pasado impusieron límites de natalidad, hoy imploran por más nacimientos. ¿Por qué? Porque sin una población joven que trabaje y consuma, no hay crecimiento económico. Sin mano de obra, sin nuevos compradores, sin nuevos sueños que vender, el motor capitalista se oxida. Incluso las grandes potencias comienzan a resentirlo. Vemos una economía cada vez más desigual y desconectada de la realidad material. Aunque los precios de materias primas como el petróleo vayan, el costo de vida, gasolina, alimentos, vivienda sigue subiendo. Mientras los salarios llevan estancados décadas, las ganancias de los multimillonarios no paran de crecer. Algo no cierra. Si los costos de producción vayan y los salarios no aumentan, ¿por qué los bienes son cada vez más caros? La respuesta es obvia, porque el sistema no busca el bienestar colectivo, sino la acumulación en unas pocas manos. A eso se suma un fenómeno evidente: la migración de norteamericanos a países latinoamericanos como México, en busca de un costo de vida más accesible. Pero este éxodo capitalista inverso solo exporta la crisis, encarecen la vivienda, el agua, los alimentos. La gentrificación se vuelve una forma de colonización económica contemporánea. En ese contexto, ¿cómo esperar que alguien quiera tener hijos? Si ya es difícil sostener una sola vida, ¿cómo sostener 2 o 3? La decisión de no reproducirse se convierte, sin buscarlo, en un acto de interrupción del ciclo. El sistema necesita carne fresca para sobrevivir, pero cada vez más personas optan por el silencio, por el no, por la renuncia. Y así, el capitalismo comienza a comerse a sí mismo. Su obsesión por la acumulación y el rendimiento lo está llevando al colapso. Puede que la verdadera revolución no venga de las calles, sino de los úteros vacíos. En tus vídeos hablas con claridad y sensibilidad sobre antinatalismo. ¿Qué te motivó a empezar a hablar públicamente sobre este tema en YouTube? Es una pregunta más personal, y la verdad es que la historia tiene algo de irónica. Mi canal, como ya sabrán, se basa en divulgación filosófica. Eso significa que no siempre hablo desde el acuerdo o la identificación, sino desde el interés por ideas que remueven, que incomodan. Me interesa dar voz a pensamientos marginados por la academia, ideas que a veces no encallan en lo establecido y que, justamente por eso, son valiosas. Siempre digo que si algo no te incomoda, si no te provoca un pequeño rechazo visceral, probablemente no sea filosofía, sino consuelo. En una de esas búsquedas sin rumbo por internet, me topé con el antinatalismo. No recuerdo cómo llegué exactamente, pero sí recuerdo la sensación: fue como un peso en el pecho, un repelús existencial. Y cuando algo me produce eso, sé que vale la pena prestarle atención. Me pasó algo similar cuando conocí a Kaneko Fumiko. Al principio su imagen me dejó un sabor agridulce, incómodo, pero luego me volví casi adicta a su pensamiento. Con el antinatalismo fue igual.
Encontré una cuenta en Instagram que exponía argumentos muy concretos, los copié, los investigué a fondo y terminé haciendo un video, 3 argumentos antinatalistas. Pensé que sería uno más entre tantos que pasaría desapercibido. Pero fue todo lo contrario. El video explotó. Recibí mucha empatía de personas que se sintieron identificadas, pero también una avalancha de odio. Lo más curioso y trágicamente cómico es que los comentarios más respetuosos y argumentativos venían de quienes se identificaban como antinatalistas. Mientras que muchos natalistas no ofrecían razones, sino insultos y ataques personales. Siempre hago la broma entre mis amistades, ustedes me volvieron antinatalista. Porque en realidad, en un principio solo estaba explorando una corriente. Pero fue tal la reacción, el rechazo visceral, la violencia simbólica, que terminó reafirmando mi postura. A veces, la manera en que la gente reacciona frente a una idea dice más que la idea misma. Desde entonces he seguido hablando del tema, no tanto porque sea una bandera, sino porque revela mucho de lo que somos como especie. Incluso en mi último video, simplemente mencioné que en la Biblia hay pasajes con tono antinatalista, y un tomista apareció a insultarme como si hubiera blasfemado. Es gracioso cómo muchas personas que se dicen filósofas terminan comportándose como sofistas con ansiedad, quieren tener la razón, pero sin hacerse una sola pregunta sobre qué es realmente la razón. Y como última pregunta, ¿qué opinas de las personas que dicen eso de si todos pensaran así, la humanidad se extinguiría? ¿Cómo responderías a ese tópico? La frase "si todos pensaran así, la humanidad se extinguiría" parte de una ilusión de permanencia, como si el deber principal del ser humano fuera garantizar su propia continuación. Pero esa continuidad es una fantasía. Desde una perspectiva materialista y científica, la extinción no es una posibilidad remota, sino una certeza. La historia de la Tierra ya ha visto al menos 5 grandes extinciones masivas. Asteroides, erupciones volcánicas, catástrofes climáticas, la vida, tal como la conocemos, siempre ha estado en riesgo. Y el ser humano no es la excepción. Incluso si la humanidad lograra superar todas las amenazas biológicas, ecológicas y tecnológicas, lo cual es altamente improbable, aún enfrentaría límites cósmicos inevitables. Según Stephen Hawking y otros físicos teóricos, el universo podría terminar en un gran colapso o reiniciarse en un nuevo Big Bang. La entropía, el desgaste, la muerte del Sol, el fin es parte intrínseca del proceso. El antinatalismo no propone destruir la humanidad, sino simplemente no alimentarla más con nuevas vidas. Es una extinción pasiva, no violenta, no forzada, una renuncia a seguir perpetuando algo que, de todos modos, tendrá fin. Incluso si nos movemos fuera del marco científico, el resultado no cambia. La mayoría de las religiones hablan también del fin del mundo, el apocalipsis cristiano, el Kali Yuga hindú, el Ragnarok nórdico. Creas en Dios o en la física cuántica, el resultado es el mismo, todo lo que nace, muere. Pero más allá de eso, quienes lanzan esta frase no suelen estar preocupados por la extinción real. En el fondo, lo que les molesta es que alguien no quiera reproducirse. Les incomoda que haya personas que renuncien a ese ciclo que ellos han seguido sin cuestionarlo. Muchos padres proyectan en sus hijos las ilusiones que no pudieron cumplir. Desde antes de nacer, ya están cargando expectativas, que sea niño o niña, que se parezca a mí, que haga lo que yo no pude hacer. Traer hijos al mundo por miedo a la extinción no es altruismo, es apego disfrazado de heroísmo. Es el deseo de seguir existiendo a través de otro, como si el hijo fuera una continuación del yo. Pero ningún ser humano nace con la obligación de sostener las frustraciones, errores o sueños inconclusos de sus padres. Así que sí, si todos pensaran así, la humanidad eventualmente se extinguiría. Pero esa no es una tragedia. Es una posibilidad lúcida, quizás incluso compasiva, frente a un mundo que no pidió ser creado y que, tarde o temprano, encontrará su final.